En JavaScript, como en otros lenguajes de programación, podemos instanciar objetos con el operador new. Y obviamente también podemos instanciar objetos de clases que creamos nosotros, como una clase persona que reciba el nombre Sasha. Por cierto, yo soy Sasha y estás en La Cocina del Código, mi canal de YouTube donde aprendes conceptos de programación de una manera simple y entretenida. En este video vas a aprender todo lo relacionado a las clases en JavaScript, a las funciones constructoras y al operador new. Tal vez querés ver todo el video de corrido, te lo recomiendo si querés aprender a fondo este tema. Pero si ya conoces alguno de los conceptos que vamos a ver o viniste buscando alguno en particular, te recuerdo que en la descripción del video o en la barra de navegación contás con enlaces para saltar a la sección que más te interese. De hecho, si querés saltarte esta introducción, no me molesta. En esta lista de reproducción estamos analizando 33 conceptos de JavaScript que deberías saber, y este es el concepto número 16. Nos faltan algunos todavía y no estamos yendo en orden, pero vamos en camino. Para acompañarme en este hermoso viaje hasta completar la lista de los 33 y descubrir juntos qué hay más allá, suscríbete al canal con el botón que aparece más abajo y activa las notificaciones con la campanita que te aparece después, así te enterás cuando publico un nuevo video. Bueno, ahora sí, ¿todo listo? Arranquemos. Te tengo una pregunta muy interesante para vos que estás empezando en este maravilloso mundo de la programación. ¿Qué es una clase? ¿Sabés? Bueno, cuando detectamos que en nuestro programa vamos a estar creando varios objetos con las mismas propiedades, como acá, con la propiedad nombre y el método saludar, que es el mismo método para todos, tal vez estaría bueno encontrar una manera de no repetir tanto código y eso en común que compartían todos los objetos, moverlo a otro lado, a la clase persona que tenemos que crear nosotros. Entonces, una clase es como un molde que define qué propiedades y métodos van a compartir un grupo de objetos. Literalmente pensalo como un molde para hacer galletas. Todas las galletas que hagamos con ese molde van a salir con la misma forma. Y obviamente, cada galleta va a tener su particularidad después. Porque de eso se trata, de que cuando tengamos un objeto de la clase persona, rápidamente sepamos a qué métodos y propiedades podemos acceder sobre ese objeto. Ah, y por cierto, conocemos como instancia a un objeto que es creado a partir de una clase. En nuestro ejemplo anterior, Sasha es una instancia de la clase persona, Eric es otra instancia de la misma clase y lo mismo para Vicky. ¿Hasta acá estamos bien? Genial, porque lo que sigue tal vez te choquea un poco. Déjame decirte que en verdad en JavaScript no existen las clases. Listo, fin del video. No, mentira. Pero es cierto, en JavaScript no existen las clases, o al menos no existen como las conocemos de otros lenguajes de programación. Existen de una manera similar para que podamos usar algo parecido, pero estrictamente hablando, no existen las clases en JavaScript. En otros lenguajes orientados a objetos y basados en clases, como C#, por ejemplo, las clases son una definición separada, donde tenemos métodos especiales llamados constructores para crear nuestras instancias. En un lenguaje basado en prototipos como JavaScript, no existe tal distinción entre la definición de la clase y su constructor. Vamos a ver que en JavaScript está todo junto en el mismo lugar. En JavaScript existe un modelo de herencia por prototipos, o como te recomiendo que lo llames, modelo de delegación de objetos. En este otro video te enseño cómo funciona en detalle este modelo. Si no lo viste y ves que hay cosas que no entendés de este video, te recomiendo que lo mires antes de seguir con este. Y si ya la tenés clara con los prototipos, acompáñame a ver cómo es esto de que una clase y su constructor son la misma cosa en JavaScript. Si no lo sabes, te va a sorprender. Acá viene una de las partes más importantes del video. En nuestro ejemplo anterior, para crear la clase persona, vamos a escribir una función. Sí, escuchaste bien, una función. Y como para crear una persona necesitamos saber cuál es su nombre, esta función debe aceptar este parámetro. Ahora vamos a completar el cuerpo de la función, pero por ahora que te quede claro que cada vez que instanciemos un objeto de la clase persona, se va a ejecutar esta función. Las funciones constructoras son funciones comunes y corrientes que utilizamos para crear instancias de una clase y nos permiten reutilizar el código de inicialización de una instancia cada vez que queremos crear una. Ahora, dos cosas muy importantes que se pueden apreciar con el ejemplo de acá. Primero, el nombre de la función constructora se escribe con Pascal Case, es decir, la primera letra va en mayúsculas y si tuviera más de una palabra, cada nueva palabra también empieza con mayúsculas. Pero dejémoslo como estaba antes, que era solo un ejemplo. Y segundo, es muy importante que si tenemos una función constructora, esta sea invocada con new. No podemos olvidarnos de new.
Es muy importante y ya vamos a ver bien por qué. Así que asegurémonos que no nos falte en nuestro programa. Y sí, cualquier función puede ser utilizada como función constructora. Si esta la hubiésemos escrito como una expresión de función en vez de como una declaración, habría sido exactamente lo mismo. Si ya conoces sobre este tema, estoy seguro que debes estar yendo a la sección de comentarios del video a escribir que es mentira que cualquier función se puede usar como función constructora. Que las arrow functions o funciones flecha no se pueden usar para instanciar objetos. Y sí, tenés razón. Podemos intentar escribir la función constructora como arrow function, pero en cuanto queramos crear el primer objeto invocándola con new, vamos a ver un error por la consola que nos dice que la función persona no es una función constructora. Te invito a que le des pausa al video en este momento y que me dejes un comentario un poco más lindo. Contame qué aprendiste hasta ahora, si solés usar clases en tus programas o si ya las conocías de otro lenguaje de programación. O contame lo que quieras. Contame si estás haciendo algún curso o bootcamp y mis videos te están ayudando, si estás buscando trabajo, lo que tengas ganas. Y también una suscripción al canal activando las notificaciones, si todavía no lo hiciste, sería muy apreciado de mi parte. ¿Estamos? Bueno, ahora que tenemos claro qué es una función constructora, continuemos viendo qué hace el operador new. Como dijimos antes, cada vez que queremos crear una instancia de una clase, utilizamos el operador new antes de invocar a la función constructora. Este operador no solo invoca a la función constructora, sino que además hace algunas cosas que para nosotros son transparentes, que JavaScript realiza a nuestras espaldas. Déjame que las liste para el primer objeto que estamos creando. Si estás tomando apuntes del video, banca un toque, que hay un detallito que vamos a dejar en suspenso hasta llegar a la próxima sección. Mirá, presta atención. Lo primero que hace new es crearnos un objeto vacío, genérico, sin nada dentro. Acá entra el detalle que vamos a dejar en suspenso por unos minutos. Es muy importante, así que no te lo pierdas, pero por ahora lo vamos a omitir. A continuación, invoca a la función constructora con this apuntando a este objeto. Acordate que este es uno de los tipos de enlazamiento para this, el new binding. Y tal vez este es un buen momento para completar el cuerpo de nuestra función constructora con el código para asignarle a nuestro objeto que está siendo inicializado una propiedad llamada nombre con el valor que recibimos por parámetro. Esto lo que va a hacer para nuestro ejemplo es que el objeto que estamos creando tenga en la propiedad nombre el valor que le pasamos por parámetro, Saya en este caso. Y lo último que hace new una vez que termina de ejecutar toda la función constructora es retornar this, nos devuelve este objeto que acabamos de crear e inicializar. Pero acordate que todo esto lo hace por detrás JavaScript al usar el operador new, así que nosotros no tenemos que escribir esta línea de código, lo hace implícitamente JavaScript. De esta manera, en cada caso, terminamos con un objeto nuevo de la clase persona. Y acá viene lo que nos faltaba, que cada objeto sea de la clase persona. Yo ya te lo mencioné antes, en JavaScript no existen las clases como en otros lenguajes, pero sí existen los prototipos. Todo esto de escribir new y usar una función constructora existe en el lenguaje para que parezca que JavaScript tiene clases. Originalmente, JavaScript no iba a tener todo esto de las clases, sino que iba a ser pura y exclusivamente basado en prototipos. Pero para hacer el lenguaje más atractivo para las personas que sí venían usando clases en sus programas escritos en Java, le pidieron al creador que incorporara las clases de alguna manera, y esta fue la manera que encontró. Pero por detrás, JavaScript usa lo que tiene, prototipos. Y para lo que sigue, te recomiendo que hayas visto el video sobre prototipos en JavaScript que ya se encuentra publicado en el canal, o que tengas en claro cómo es que funciona la cadena de prototipos en JavaScript. ¿Querés ver cómo usa los prototipos JavaScript? Bueno, mirá. En JavaScript, todas las funciones que no sean arrow functions tienen una propiedad llamada prototype. Esta propiedad tiene asignada a un objeto, pero no tenemos que asignarlo nosotros, ya viene así, JavaScript solo asigna cuando crea la función. ¿Y cómo se usa esta propiedad prototype? Seguí mirando. Cuando usamos new, JavaScript primero crea el objeto vacío como vimos. Y acá va el detalle que nos faltó antes. Lo crea asignándole como prototipo la propiedad prototype de la función constructora que hayamos usado. Para hacer esto, acordate que utiliza la propiedad proto con dos guiones bajos al principio y al final. Y te acordás cómo funciona la cadena de prototipos, ¿no? Cuando queremos acceder a una propiedad sobre un objeto o ejecutar un método sobre el mismo, primero JavaScript se fija si esa propiedad o método existen en ese objeto. Si no existe ahí, entonces se fija a ver si existe en su prototipo a través de la propiedad proto con guiones bajos. Y si no existe ahí tampoco, entonces sigue avanzando por la cadena a ver si lo encuentra en el siguiente eslabón. Y así hasta que encuentre la propiedad que estaba buscando o nos devuelva undefined si es que llega hasta el final de la cadena y no la encontró. Entonces, si queremos agregar alguna propiedad o método para que cada instancia de nuestra clase pueda acceder,
Lo que tenemos que hacer es agregarla como propiedad de su prototipo. Veamos cómo. En nuestro ejemplo, podemos agregar un método sobre el prototipo de persona para que las instancias puedan saludar por consola imprimiendo su nombre. Cuando abramos la consola, podemos ver que Sasha puede saludar, así como también Eric puede saludar, y Vicky también. Todas las instancias de la clase persona van a poder saludar. Qué lindo se siente cuando uno finalmente entiende cómo funciona JavaScript, ¿no? Por cierto, lo mencioné al final del video pasado, pero esta vez me gustaría contártelo ahora. Si mis videos te están ayudando y te gustaría retribuírmelo en forma de café, ahora puedes hacerlo ingresando a cafecito.app/la cocina del código e invitarme 1, 2, 3, 10 o 20 cafés o lo que quieras, a través de una plataforma de pago segura y confiable. Y si vivís afuera de Argentina, abajo del video vas a ver el botón de Super Thanks que tiene YouTube. Haciéndole clic, se te abre otra ventana para que puedas agradecerme por este video enviándome distintas opciones de dinero. Lo que sí, te pido que si estás en Argentina no uses esta opción porque YouTube usa monedas locales y se ve que no se enteró que hay inflación en Argentina. Y que con esa plata no me alcanza ni para un vasito de café vacío. Bueno, fin de los anuncios. ¿Seguimos con lo que resta del video? No nos falta mucho igual, ¿eh? ¿Sabes cómo hago para saber si un objeto es instancia de una clase? Bueno, es bastante fácil, mira. Puedo usar el operador InstanceOf. Puedo preguntar si Sasha es una instancia de la clase persona y veremos que sí. Así como también veremos que es una instancia de la clase Object. Con el operador InstanceOf, fácilmente puedo verificar si la propiedad prototype de una clase aparece en algún lugar de la cadena de prototipos de un objeto. Y como para ir cerrando, ¿sabías que a partir de la versión de ECMAScript 2015, JavaScript incorporó las clases al lenguaje? Bueno, de nuevo, no son clases como las conocemos de otros lenguajes, pero ahora sí se parecen mucho más visualmente, en cómo las escribimos, mirá. Si quisiéramos reescribir la clase persona como clase de ECMAScript 2015, primero tendríamos que agarrar el nombre de la función constructora y ponerlo como el nombre de nuestra clase. Luego, esta función que usábamos para crear instancias de la clase, la vamos a poner dentro de la clase recién creada y debemos llamarla constructor o constructor en español. Este nombre es muy importante, no lo podemos cambiar. Y para agregarle el método de instancia a la clase, no es que lo vamos a asignar al prototipo de la clase, sino que vamos a moverlo dentro de la clase primero y luego vamos a dejar solo el nombre con los paréntesis donde van los parámetros. Esto se parece mucho más a una clase de otro lenguaje de programación, ¿no? Bueno, esa es la idea principalmente, que ahora las escribimos de una manera mucho más linda, con una sintaxis que nos resulta más familiar. Es lo que conocemos como Syntactic Sugar o azúcar sintáctico, una nueva manera de expresar lo mismo con código, pero que a los humanos nos resulta más entendible. Y estoy de acuerdo, es más entendible, pero por favor que te quede claro que aunque lo escribamos así, JavaScript por detrás lo traduce y sigue usando prototipos. No hay forma de escaparle a los prototipos en JavaScript, así que te felicito por haber completado este video y haber aprendido algo nuevo sobre ellos. Fue un montón, así que antes de cerrar hagamos un repasito, así no se te olvida nada de lo que aprendimos. JavaScript no tiene clases como las conocemos de otros lenguajes de programación, sino que es un lenguaje basado en prototipos. De todas maneras, les decimos clases porque nos resulta más familiar y porque fueron incorporadas al lenguaje justamente para que se parezcan. Cualquier función en JavaScript que no sea una arrow function puede ser usada como función constructora. Usamos funciones constructoras para crear nuevas instancias de una clase. Repasemos las 4 cosas que hace el operador new. Primero, crea un nuevo objeto vacío con el prototipo de la clase. Segundo, invoca a la función constructora con este objeto como valor para this. Tercero, ejecuta el cuerpo de la función constructora, inicializando los valores en el objeto creado. Y cuarto, al llegar al final, implícitamente retorna el objeto creado, que es lo que se termina guardando en nuestra variable Sasha. Para agregar propiedades y métodos comunes para todas las instancias, usamos el prototipo de nuestra clase. El operador InstanceOf nos dirá si el prototipo de la clase aparece en algún lugar de la cadena de prototipos del objeto. Y a partir de ECMAScript 2015 podemos escribir las clases con una sintaxis más clara y familiar. Pero no pierdas de vista que esto es solo Syntactic Sugar y que por detrás JavaScript sigue usando prototipos como si hubiésemos escrito esto con una función constructora. Espero que el video te haya gustado mucho. Si es así, no te olvides de darle like, dejarme un comentario
y ayudarme a que este video le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Podés compartirlo en las redes sociales o aplicaciones que más uses. Podría seguir hablando sobre clases en JavaScript y planeo hacerlo, pero en otros videos. Así que para no perdértelos, acá te dejo un botón para que te suscribas al canal y no te olvides de activar las notificaciones también. Y tal vez ahora quieras seguir mirando alguno de estos dos. Fíjate, nos vemos en la próxima y muchas gracias.